Muy buenas tardes, ingeniero. En este presente video se procederá a hacer la defensa del proyecto del primer bimestre, perteneciente al grupo 4. Bien, empezando con la parte de resumen planimétrico y transporte, tenemos una descripción de la zona del proyecto. Tenemos que nuestro proyecto va desde el inicio del Parque Podocarpus, específicamente en el sector Cajanuma, y finaliza en Zamora, en el Parque Nacional Podocarpus, específicamente en la parte del refugio. Así como tenemos en las coordenadas, se muestra dónde empieza y dónde termina en Loja y en Zamora. Una parte importante que determinamos fue el tránsito, el cual nos permitió encontrar la velocidad de diseño y los radios mínimos de las curvas horizontales. Tenemos que el tránsito actual para el primer año de servicio, el cual fue el 2026, el año cero, nos permitió encontrar un año de tránsito actual. Un aspecto importante que determinamos fue el tránsito, el cual nos permite encontrar la velocidad de diseño. Un aspecto importante que determinamos fue el tránsito, el cual nos permitió encontrar la velocidad de diseño y los radios mínimos. Un parámetro importante que determinamos fue el tránsito, el cual nos permitió encontrar la velocidad de diseño. Un parámetro importante que determinamos fue el tránsito, el cual nos permite encontrar la velocidad de diseño y los radios mínimos para las curvas horizontales. Con lo que determinamos el tránsito actual para el primer año de servicio, siendo del año 0 2026, mediante la expresión 1 que relaciona el tránsito atraído y el tránsito existente. Nos permite encontrar un tránsito para el año 2026 de 4.913 vehículos por día. Para determinar el tránsito futuro que determinamos, en el tránsito futuro que se determinó, se consideró que el periodo de diseño de la vía era de 20 años, considerando que era una vía colectora de 2 carriles con una topografía montañosa y con un tránsito generado y desarrollado nulo. Entonces, el tránsito futuro para el año 2046 fue de 7.742 vehículos por día. Entre los parámetros planimétricos de la ruta que determinamos en la primera parte del proyecto fue el tipo de terreno montañoso pendiente de 7%, una categoría de carretera de clase 1, un tipo de carretera, corredor arterial de una calzada o primaria de una calzada, una velocidad de diseño de 60 km por hora, un radio mínimo para las curvas horizontales de 110 metros, una distancia de visibilidad de parada que se determinó ahora y que anteriormente ya se consideraba de 70 metros, una distancia mínima de visibilidad para rebasamiento. Estas son recomendaciones de normativa, y un peralte del 8%. También tomando de la NEVI más recomendaciones, tenemos curvas verticales concavas, gradientes, ancho de pavimento de 7.3 metros, una clase de pavimento carpeta asfáltica de hormigón, espaldones, gradientes transversales para el pavimento, superficie del pavimento rígido de 20 centímetros, una base del pavimento de 50 centímetros, las cunetas en la parte de profundidad 0.30 metros y en el ancho 0.75 metros. Y en la segunda tabla tenemos más recomendaciones para la parte de puentes y para un mínimo derecho de vía. De la ruta que escogimos, tenemos la ruta. De la selección de rutas, escogimos la ruta número 4, la cual se puede ver en esta parte topográfica y en esta parte en software. El diseño geométrico vertical. El diseño vertical está conformado por una serie de segmentos denominados tangentes, los cuales se unen por curvas verticales, cóncavas o convexas. Para definir el perfil vertical, se tomarán en cuenta algunos criterios. El eje que define el perfil coincidirá con el eje de la calzada del proyecto. En caso del terreno plano, la rasante estará por encima del terreno a fin de favorecer el drenaje. En terrenos montañosos y en terrenos escarpados, la rasante se acomodará al relieve del terreno. Y es deseable lograr una rasante compuesta por pendientes moderadas. Las curvas verticales. Para el cálculo de las curvas verticales se toman en cuenta los índices K, que es el índice de curvatura, y también se puede calcular por medio de la fórmula que será multiplicando el valor de K
por el valor absoluto de la diferencia algebraica de las pendientes, el valor de A. En ese valor podemos ver el índice de curvatura para las curvas convexas, que es de 11, y en la tabla número 4, el índice de curvatura para las curvas cóncavas, con una velocidad de diseño de 60 km por hora, que es de nuestro proyecto. Con respecto a las pendientes máximas para las curvas serán en terreno montañoso en nuestro proyecto con una velocidad de 60 km por hora, con una pendiente del 8%. Respecto a la visibilidad del trazado, primero tenemos la distancia de visibilidad de parada. La distancia de visibilidad es muy importante, ya que debido a esta distancia podemos permitir que el conductor logre detenerse de forma correcta y a tiempo cuando se presente algún obstáculo o haya alguna situación de peligro. Como podemos ver en la tabla, la distancia de parada para una velocidad de diseño de nuestro proyecto será entre 74 y 85 metros. Y en esa tabla podemos ver las distancias de velocidad de parada en pendiente de bajada y de subida. Las distancias de parada serían de 68.7 metros con una velocidad de 60 kilómetros. Y en la distancia de decisión para evitar maniobras serán de varios tramos. Con respecto a la distancia de visibilidad de adelantamiento, la distancia de visibilidad de adelantamiento es aquella distancia requerida para que un vehículo adelante a otro vehículo que circula en el mismo carril a menor velocidad relativa. En este gráfico podemos ver las fases de adelantamiento en una carretera de 2 carriles. En la primera fase podemos ver que el vehículo 1 procede a adelantarse y invade el carril opuesto, mientras que el vehículo que es rebasado sigue avanzando. En la segunda fase, el vehículo logra rebasar, mientras que el vehículo que circula en sentido opuesto está a una distancia prudente para evitar cualquier accidente de tránsito. Asimismo, tenemos la distancia mínima de adelantamiento en esta tabla, que es de 410 metros. Para tener una buena coordinación plana altimétrica, lo más conveniente es que coincida el PI de la curva horizontal con el PIV de la curva vertical, generando de esta forma una mejor armonía sin causar una percepción errónea, brindando al conductor que transite de forma cómoda y segura. Debido a esto, en nuestro proyecto se ha cumplido con este requerimiento, en el cual tenemos como resultado 4 curvas, 3 de ellas cóncavas y una convexa. En la tabla del alineamiento vertical y horizontal se puede verificar que el PI coincide con el PIV, siendo esta composición la que presenta una mejor coordinación. Dentro de la tabla también se puede visualizar que cumple con los parámetros de la longitud de la tangente y la pendiente máxima. Cabe recalcar que la longitud crítica no cumple, y esto se debe principalmente a la topografía del terreno, y por esto se ve conveniente la incrementación de un carril de ascenso. El diseño geométrico transversal consiste en la ubicación y las dimensiones de cada uno de los elementos que la componen, como son la calzada, el ancho de banca, berma, taludes, entre otros elementos. La calzada está formada por uno o más carriles que permite la circulación libre de los vehículos. El carril se lo determina en función de la velocidad, tipo de terreno y tipo de carretera, en el cual tenemos de 7.30 metros. También se debe considerar el bombeo, el mismo que se encuentra en función de la superficie, el cual tenemos del 2%. Para determinar el sobreancho en la curva, se debe primeramente conocer el vehículo de diseño. Cabe recalcar que para elegir el vehículo de diseño no es el que más transita, más bien es el que cuenta con mayores dimensiones, para de esta forma poder establecer condiciones de seguridad y comodidad dentro de la vía. El vehículo de diseño en nuestro caso es el siguiente, el cual cuenta con las siguientes dimensiones: vuelco de 0.71, distancia entre el eje delantero y el eje trasero de 3.35 metros, distancia entre el punto de articulación y el eje trasero del remolque de 17.07 metros, ancho de vuelco en la tangente de 2.59 metros y una distancia lateral libre de vehículos de 0.9 metros.
Luego de conocer las dimensiones del vehículo, se procede a calcular el sobreancho necesario para cada una de las curvas, debido a que tienen diferente radio y esto hace que varíe la longitud de transición. En la tabla se puede visualizar cada uno de los elementos que intervienen dentro del sobreancho, los cuales son el ancho del vehículo dentro de la curva, el ancho adicional de seguridad, ancho de la calzada, entre otros, y con esto poder determinar el sobreancho en cada una de las curvas, debido a que varía el radio. En la siguiente tabla se puede visualizar la transición del sobreancho cada 5 metros, desde donde empieza la transición hasta donde termina la longitud de transición. Esta transición debe ser gradual para que no afecte a la comodidad del conductor, debido a que al contar con un vehículo rígido que circula por una curva, la trayectoria de las ruedas delanteras va a ser diferente a la de las ruedas posteriores, lo que hace que el vehículo presente dificultad para mantenerse en el eje del carril de circulación. Como conclusión se tiene que para elegir el vehículo de diseño siempre se toma el vehículo más desfavorable, es decir, no es el que mayor transita, más bien es el que cuenta con mayores dimensiones, y dependiendo del tipo de vehículo se puede determinar el sobreancho en las curvas realizando una transición de forma gradual para que de esta forma no presente complicaciones al conductor al momento de mantener el vehículo dentro del eje. Las curvas que tienen un radio menor cuentan con una mayor distancia de transición, y esto se debe principalmente a la rigidez del vehículo, debido a que necesita una mayor longitud para transitar de forma cómoda y segura. Movimiento de tierras. ¿Qué podemos decir de este apartado? Como introducción podemos decir que la cantidad de corte y relleno que se haga en un tramo de construcción de obra, esto va a definir en parte el costo de esta obra. Y además otro factor que influye aquí es el transporte. El factor de transporte es muy importante, ya que nosotros vamos a transportar el material de corte y relleno, y esto, el transportarlo ocupa dinero, y esto también definirá en parte el precio de la obra. Por último, podemos decir que al final de este apartado se va a realizar el diagrama de masas, el cual va a estar representado en los volúmenes acumulados de corte y relleno, y además va a poder expresar la cantidad promedio de transporte del material. Seguidamente se hablará de los fundamentos generales que se vio en el proyecto, las cuales son 4, la geotecnia, geológica, topográfica y ambiental. Para hablar de la geológica podemos decir que en este mapa, como vemos que el proyecto consta en la unión de Loja y Zamora, y la franja de color café, la cual está entre las dos ciudades, es de tipo MPLOQ. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tipo de material que ocupa este tipo de suelo. Y nosotros llegamos a la conclusión que se conforma de este tipo, la cual es grupo chilloyano, sedimentos de Loja, cuyas características de suelo es de conglomerados crastos, soportados e intercalados con lentes de areniscas. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de suelo va a ser un tipo duro, por eso, y esto nos va a servir para posteriores cálculos. Ahora bien, en las consideraciones geotécnicas, ¿qué quiere decir esto? Nos van a poder determinar las pendientes de corte y relleno sugeridas. Primeramente, en el apartado de esta tabla donde va a ser las pendientes de corte, vemos el tipo de material, en la cual es un tipo de roca dura. Proyectamos esta pendiente y ¿qué vemos? Que tenemos este tipo de rango de pendiente. Ahora bien, nosotros vamos a escoger el valor medio para que sea más equilibrado, la cual es 0.5 a 1. Ahora bien, para determinar el tipo de pendiente sugerida para un terraplén, se hace lo mismo, tipo de material rocoso, se proyecta y se tiene una pendiente de 1.8 a 1. Se toma este valor para mejor compresión. Seguidamente se va a determinar los cálculos adicionales. Estos cálculos adicionales, ¿qué vienen a ser? Vienen a ser el ancho de la berma, el cual se lo calcula en función del tipo de la carretera, el tipo de terreno y la velocidad del tramo homogéneo. Proyectando todos estos datos que ya hemos tenido, nos da un ancho de berma de 1.5. Seguidamente se calcula las dimensiones de la cuneta. Las dimensiones de la cuneta se va a determinar en función de la precipitación que tiene el sector de Cajanuma, la cual se investigó y tiene una precipitación anual de 1,1300 milímetros de precipitación anual. Ahora bien, teniendo este apartado, vamos a la sección en esta tabla, en la sección de región, y ponemos, como se aprecia, está en este apartado lluviosa, proyectamos y nos da una profundidad y un ancho de 0,30 y 0,75 metros respectivamente. Seguidamente de esto vamos a determinar otros apartados, la cual es la consideración topográfica. ¿Qué quiere decir la consideración topográfica? Que es decir, que en el sector de Cajanuma presenta desniveles elevados de zonas altas al estar ubicado en la puerta alta, obviamente. Y además presenta desniveles relacionados con los limitados metros de longitud. ¿Esto qué quiere decir? Que van a tener pendientes muy elevadas, y esto dificulta a los transportes pesados, porque estos transportes pesados se van a encargar de transportar el material, ya sea de corte y relleno, de un punto A a un punto B.
Seguidamente, en el aspecto ambiental, tenemos otro aspecto en el cual influye muy importante en el proyecto. ¿De qué manera? Como se sabe, el sector de Cajamarca se ubica en el Parque Podocarpus, ¿no? El Parque Podocarpus es una reserva protegida. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros como las personas que van a ejecutar el proyecto no vamos a poder permitirnos de hacer tantos cortes. Es decir, tenemos que hacer los cortes menos posible e incluso recompensar esto con hacer rellenos de terraplén más grandes. Esto hará que el proyecto se ejecute de mejor manera y sin tener problemas. Seguidamente, estos datos adicionales que se dijo son para determinar el ensamblaje, determinar áreas, cortes, diagrama de masas, entre otros. Bien, ahora vamos a realizar el análisis del transporte. Para ello vamos a requerir primero el coeficiente de compactación. ¿Qué es el coeficiente de compactación? Necesitamos nosotros saber un valor que nos permita equivaler o igualar tanto los volúmenes de corte en banco como los volúmenes de terraplén. Para ello nosotros realizamos una investigación que, según Yepes, para el material de tipo roca, que contiene 50% de roca y 50% de tierra, el factor de compactación o compensación es el valor de 1.33 y el factor de esponjamiento es de 0.75, pero a su vez nosotros podemos determinar el factor de compactación, que se debe elevar al menos un valor de 1 al valor de esponjamiento, es decir, lo inverso se obtiene menos el valor de compensación. Ahora vamos a realizar la parte del diagrama de masas o Bruckner. El diagrama de masas nos permite a nosotros observar gráficamente la compensación entre los volúmenes de terraplén y desmonte. En este caso, para nuestro proyecto, como vamos a ver más adelante, no existe una uniformidad entre las compensaciones de volúmenes, por lo que no es posible realizar una compensación longitudinal. Ahora vamos con el análisis del movimiento de suelos. Según los cálculos que hemos nosotros realizado a través de las áreas de corte, terraplén, volúmenes de corte, volúmenes de terraplén, y aplicado también el factor mínimo de compactación, nosotros tenemos que la diferencia entre los volúmenes es de 38.932.47 para compensar el volumen del terraplén. También necesitamos nosotros el cálculo de la distancia media de transporte, que a su vez es la distancia que incluye el costo de las excavaciones. Según la NEVID, la distancia del transporte para proyectos es de 500 metros, teniendo en cuenta también la distancia fuera de esta o de los excedentes. A través mismo del diagrama de masas o Bruckner nos permitiría hacer un fácil cálculo también para poder determinar esta respectiva distancia. Este es el resultado que obtuvimos de la parte anterior. Como aquí podemos ver, nosotros los hemos dividido por cámaras y también ver las distancias mismo que son menores a 500 metros van a entrar para hacer el respectivo cálculo. Una vez ya hechas las diferentes cámaras, podemos notar que la cámara tanto 1, 6, 9 y 11 no involucran aquí, ya que su distancia es mayor a 500 metros, como lo indica la NEVID. En este caso mismo las cámaras restantes se hace el respectivo cálculo como el volumen de cámara, el momento de transporte, que a su vez se lo calculó con el área bajo la curva, y el volumen de la cámara donde inicia mismo la cámara, o sea, con respecto mismo al eje de coordenadas. También iría de una vez calculando sería la distancia media de transporte, haciendo los respectivos cálculos, que nos saldría de un valor de 460.8 metros. En conclusión, nosotros tenemos que, para compensar los volúmenes de corte y relleno, se necesita menos de un material adicional con un volumen de 38.932.47. Dentro del cálculo se utilizó el factor de compactación correspondiente mismo al material de formación mismo que se presentó en el terreno, que es de 1.33, lo que nos permitió calcular los volúmenes y la distancia media de transporte de 460.8 metros, siendo 11 cámaras de calcular, y como lo dije anteriormente también que las distancias que son menores a 500 metros deben considerarse dentro de los costos de excavación. Gracias por su atención.